gracias a Jordi, a Merlina y en general a la Trivial, a la Escuela de Pensamiento Crítico, por invitarme, por contar conmigo para un curso tan apetecible y tan importante como este. Y gracias también a las y los asistentes que están aquí un sábado a las 10 de la mañana compartiendo problemáticas, inquietudes y militancias de diverso tipo. Así que, bueno, un placer estar aquí y vamos a ver cómo puedo aportar un granito de arena a este planteamiento tan interesante. Bueno, lo que decía Jordi es así, si alguna cosa no se entiende, si voy demasiado rápido o demasiado despacio o lo que sea, me interrumpís y cambiamos la dinámica o cambiamos la orientación. Esto que no sea, por favor, un monólogo. En cualquier caso, yo me callaré dentro de una hora más o menos para que pueda haber discusión, debate y otras aportaciones que no vengan solo de mí. Bueno, voy a empezar con la problemática, una de las preguntas o problemáticas que articulan el curso que organiza la Trivial y que nos convocan hoy aquí, y es la del cambio político. ¿Cómo podemos pensar la posibilidad de este cambio, del cambio político y en general de la emancipación? ¿Cómo entendemos además esto de la emancipación en el presente, ¿no? En el siglo XXI, como dice el título? Si entendemos por emancipación la radicalización de los principios de igualdad y de participación ciudadana, si entendemos por emancipación la lucha contra la explotación, la violencia, la exclusión y la precarización, ¿cómo podemos pensar la posibilidad de esta emancipación, pensar la posibilidad del cambio, especialmente en una época en la que, como leemos en el planteamiento que hace la Trivial, la noción moderna de revolución ha caído en desuso. Ya no hablamos de revoluciones. La última, casi en un tono fading, en un tono que se iba desvaneciendo, era la primavera árabe, ¿no? Las revoluciones de la primavera árabe. Pero esa noción que ha caído en desuso nos plantea el problema de, bueno, ¿cómo pensamos ahora entonces el cambio? ¿Es que nos queda solo pequeñas reformas, pequeños ajustes? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que construir o que tenemos que promover para poder imaginar y para poder organizar una vida en común más justa, más igualitaria, más sostenible? ¿Cuáles son esas condiciones? Y es verdad que quizás más que nunca hay un malestar creciente frente a la agudización de factores que hacen muchas de las vidas presentes vidas invivibles. Hay un malestar creciente, hay una precarización, una explotación creciente, exponencial, una pauperización de la vida. Sin embargo, frente a este volverse extremo de las condiciones precarias de la vida, al mismo tiempo el orden en el que vivimos, el orden político, económico actual, a menudo se presenta y se representa como el único posible. Muchas veces pensamos, ¿no? Nos hacen pensar, pero pensamos nosotros mismos, nos hacemos pensar que es que no hay alternativa. Este es el único orden político, económico, social posible, como si no hubiera otra alternativa, por tanto, que hacer pequeños ajustes en la máquina capitalista, en la máquina neoliberal o como queramos llamar al sistema político y económico contemporáneo. Entonces son diversas las perspectivas teórico-prácticas que en la actualidad tratan de dar respuesta a estas cuestiones, a estas preguntas que planteábamos y en esta coyuntura particular que es nuestro presente. Entre estas, y especialmente en los últimos 20 años, es verdad que distintos sectores y distintas disciplinas, entre otras la sociología, la teoría política, la filosofía, pero también el activismo y la militancia, han encontrado en el psicoanálisis un marco teórico importante. Y un marco teórico, algo que, bueno, el psicoanálisis, por lo menos en España, hasta hace unos 20 años, era una cosa muy marginal y muy de fuera de la academia, ¿no? De fuera de la universidad y de fuera de ciertos sectores del pensamiento y también de la militancia, ¿no? Y en estos últimos 20 años, digamos que por distintas vías, tanto en la academia como fuera de la academia, ha empezado a arraigar, ¿no? A aprender a convertirse eso en un marco teórico, en un aliado importante para pensar nuestro presente. Hay elementos en el psicoanálisis que desde estas otras disciplinas se estiman como importantes para pensar nuestro presente, pero en segundo lugar también para articular otros futuros posibles. Es decir, no es simplemente un marco explicativo, un mecanismo explicativo de lo que estamos viviendo, de lo que nos pasa, sino también con frecuencia una especie de arsenal de herramientas para cambiar eso que nos pasa. Bueno, pues lo que me gustaría en esta hora es explorar esta doble dimensión del psicoanálisis con respecto a la política, ¿no? Este marco teórico, este mecanismo explicativo, pero también este arsenal de herramientas para otro futuro posible. Pero antes de abordar este asunto, el asunto de la relación entre psicoanálisis y política, o qué puede aportar el psicoanálisis a la política, quisiera decir un par de cosas, aunque sean muy grandes rasgos, sobre la especificidad del psicoanálisis. No sé, hablaba con
las organizadoras de la Trivial acerca de esta cuestión, ¿no? Si damos por supuesto que sabemos lo que es el psicoanálisis, si no, que aunque todas sepamos lo que es el psicoanálisis, no está de más hacer explícitos esos presupuestos. Para los que sepan y para los que no sepan qué es el psicoanálisis, bueno, ¿cuál es esta especificidad del psicoanálisis? ¿Cuál es esta concepción particular del sujeto que ofrece el psicoanálisis que nos permite entender por qué el psicoanálisis arraiga o prende en ciertos contextos políticos, ¿no? Entonces, por definir el psicoanálisis muy brevemente, como lo hace Freud en sus artículos de enciclopedia, el psicoanálisis es una teoría sobre la psique humana, una praxis clínica, terapéutica, una terapia, y un método para la investigación. O sea, teoría, praxis y método para investigación ¿de qué? Dice Freud. De procesos anímicos de entrada inaccesibles o inaccesibles de otro modo. Si no es por esta investigación, estos procesos anímicos son inaccesibles. Me parece que aquí está la clave de la especificidad del psicoanálisis, partir de la idea de lo inaccesible, es decir, la idea de lo inconsciente, ¿no? El psicoanálisis parte de la premisa de que lo fundamental en nuestras vidas no se juega en el terreno de lo consciente, de lo claro, de lo transparente, en lo que entendemos, lo que vemos con claridad, lo que podemos pensar o representarnos fácilmente. Eso no es lo que nos determina, eso no es lo que nos constituye, eso no es lo que nos preocupa y nos ocupa. Al contrario, lo que dice el psicoanálisis es que lo fundamental, lo fundante de nuestras vidas, la mayor parte de las veces suele ser algo del orden del inconsciente, es decir, algo que no podemos dominar, algo que no somos capaces de pensar con claridad, que no podemos representarnos fácilmente, que no podemos conceptualizar, que no podemos entender o que ni siquiera podemos ver, algo muchas veces invisible, ¿no? O dicho de otro modo, también en un lenguaje que utilizan mucho los psicoanalistas, en particular Jacques Lacan, lo que nos constituye y lo que nos determina de manera más íntima no son tanto nuestros triunfos, nuestros éxitos, nuestros logros, cuanto nuestros fracasos, los tropiezos, los traspiés. Lacan decía que el psicoanálisis se ocupa de lo que no anda o de lo que no anda bien. Entonces, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de lo inconsciente, de lo que no anda, de lo que fracasa, el psicoanálisis plantea preguntas que se responden desde este ángulo de lo inaccesible, ¿no? De lo inconsciente. ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Por qué nos encallamos a veces en el mismo problema? ¿Por qué deseamos lo que deseamos? ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos angustiamos? Pero también, como veremos, y aquí es donde el asunto deviene explícitamente político, ¿por qué votamos lo que votamos? ¿Por qué no nos rebelamos cuando nos oprimen? ¿Por qué, por decirlo con Spinoza, luchamos a veces por nuestra servidumbre como si se tratara de nuestra salvación? Esto, uno de los psicoanalistas, un psicoanalista muy peculiar, austríaco, el psicoanalista Wilhelm Reich, precisamente abundaba en este asunto y decía, lo sorprendente no es que la gente robe o que hagan huelgas, lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué, decía Reich, soportan los hombres desde siglos la explotación, la humillación, la esclavitud hasta el punto de quererlas? ¿Cómo es posible que gritemos queremos menos pan? Y aquí es donde interviene el psicoanálisis como mecanismo, como herramienta de entrada explicativa para plantear que todas estas cuestiones donde el deseo aparece retorcido, casi perverso, en una especie de deseo que desea su propia represión, que desea menos pan, que desea la explotación, el psicoanálisis interviene para decir que los fenómenos políticos no son fenómenos simplemente basados en el conocimiento o el desconocimiento o la ilusión o el engaño, sino que hay un elemento fundamental que sostiene los regímenes políticos, que sostiene los órdenes políticos, y ese elemento es el deseo. O sea, el psicoanálisis lo que pone de manifiesto en el terreno de lo político es que todo régimen político se sostiene sobre una ingeniería libidinal, sobre una especie de cimiento libidinal, es decir, cimiento afectivo, cimiento que tiene que ver con el deseo, cimiento que tiene que ver con la libido, ¿no? De ahí libidinal. Entonces, la perspectiva fundamental, la especificidad del psicoanálisis y lo que hace que sea tan atractivo para ciertos planteamientos políticos es precisamente que apunta a mirar a esa ingeniería libidinal, a ese deseo que sostiene los órdenes, los regímenes políticos, y que además advierte que esa ingeniería libidinal, o que lo constitutivo de los órdenes políticos, pero también de la identidad personal de entrada, lo constitutivo es algo del orden de lo inconsciente, algo inconsciente, ¿no?
Entonces el psicoanálisis toma como vértebras de nuestra vida, como engranaje sobre el cual nos vamos constituyendo nosotros y nuestras relaciones con los demás, el deseo y el inconsciente, ¿no? Entonces, de entrada, la especificidad del psicoanálisis frente a otras teorías frente a otras teorías psicológicas, radica en la hipótesis de que la psique, el psiquismo, no es lo mismo que la conciencia. La mente humana no equivale a la conciencia, y más aún, la hipótesis de que la mayor parte de los procesos psíquicos no son conscientes, sino inconscientes. Y que la conciencia, eso que nosotros muchas veces identificamos como nuestro ser, nuestra identidad, no es más que un epifenómeno del inconsciente, una especie de efecto de superficie producto del inconsciente. Entonces, ¿qué es el inconsciente? El inconsciente no es una especie de caldera de pulsiones ocultas y reprimidas en el fondo de nuestra alma, ¿no? En lo más profundo. Vamos a ver qué plantea el psicoanálisis. El inconsciente, de entrada, es todo aquello que, pese a resultarnos desconocido, incontrolable, invisible, nos condiciona y determina de manera profunda. Es decir, el inconsciente es algo incontrolable, invisible, desconocido y que, sin embargo, nos condiciona, nos determina de manera profunda. Esto es desconocido e incontrolable hasta el punto de que no lo reconocemos como propio. El inconsciente no es una parte nuestra que reconocemos con vergüenza como propia, es algo que directamente no podemos reconocer como propio, es algo extranjero. De hecho, así es una de las metáforas que utiliza Freud, el inventor del psicoanálisis, para describir el inconsciente. El inconsciente, decía Freud, es un territorio extranjero interior, una especie de país extranjero en nuestro propio interior. También utiliza otra metáfora. Freud era un escritor maravilloso, entonces todo lo que pudiera ser árido del psicoanálisis él lo trufa de metáforas, de imágenes, incluso de referencias literarias que ayudan a pensar esto que es impensable, ¿no? Esto incontrolable, esto invisible. Y una metáfora es, por tanto, esta del territorio extranjero interior, y otra que utiliza es la de la escena teatral. Dice, bueno, el inconsciente es la otra escena. Digamos que generalmente nos imaginamos que la vida, que la experiencia, que lo que nos acontece sucede en la escena de la conciencia. Nos creemos que todo lo que pasa en la escena de la conciencia, ¿no? Es el escenario principal. Sin embargo, lo que dice Freud, hay otra escena, hay un detrás de la escena, un entre bambalinas, que condiciona, que determina en gran medida lo que pasa en ese escenario principal. Lo que pasa en ese escenario principal no es lo único que pasa. Hay un acontecimiento en otra escena a la que tenemos que prestar atención porque no le hemos prestado atención hasta ahora, dice Freud. Tenemos que dirigir la visión a esta otra escena, a este otro lugar. Entonces, este carácter extranjero, extraño del inconsciente, este territorio extranjero interior, esta otra escena, Lacan lo explica con una frase que repite hasta la saciedad. Lacan dice: el inconsciente es el discurso del otro. El inconsciente no es un discurso que reconozcamos como propio, pero que no queramos admitir en público, sino que es directamente un discurso que no podemos reconocer como propio. Es un discurso que viene del otro, viene de afuera, una especie de lengua extranjera que no hablamos, pero que sin embargo habla en nosotros. Entonces, esta sería la especificidad del inconsciente, ¿no? La especificidad del psicoanálisis frente a otras teorías psicológicas, la apuesta por el inconsciente, la hipótesis del inconsciente. Y la propuesta del psicoanálisis, la apuesta terapéutica, la apuesta de praxis clínica, no tiene que ver como si aparecen ciertas derivas del psicoanálisis norteamericano, la llamada ego psychology, cuando con la Segunda Guerra Mundial y el exilio de todos los psicoanalistas de Viena, la diáspora hacia otros países donde pudieran encontrar refugio del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, hace que el psicoanálisis se traslade a Estados Unidos. Y cuando llega a Estados Unidos, en mediados del siglo XX, se convierte por el filtro de la medicina, es decir, aparece muy asociado a la medicina en Estados Unidos. De hecho, la Asociación Psicoanalítica de Norteamérica tiene como requisito que tenía, por lo menos en aquel momento, el requisito era la formación médica. En Europa no hace falta tener una formación médica para ser psicoanalista, en Estados Unidos sí. Entonces hay una concepción muy cientificista del psicoanálisis, muy médica y
muy ortodoxa, en el sentido de que entienden que la labor del psicoanálisis con este inconsciente, la ego psychology, es la psicología del yo, la función del psicoanálisis sería convertir todo lo inconsciente en consciente, convertir todo lo que el ello, que es otro nombre del inconsciente en psicoanálisis, convertir el ello en yo, ¿no? Sin embargo, el psicoanálisis europeo, el psicoanálisis de herencia propiamente freudiana, el psicoanálisis francés, Lacan, se levanta contra esta ego psychology por considerar que este ego, que este yo, no es sino una ficción, es una ilusión y además con peligrosas implicaciones políticas, como veremos. Entonces, la apuesta del psicoanálisis, de este psicoanálisis europeo, por lo menos, no pasa nunca por hacer consciente lo inconsciente. O sea, el trabajo del psicoanálisis no es simplemente, bueno, tenemos ese territorio desconocido, incontrolable, invisible, de lo que se trata es de hacerlo visible, controlable y conocido, es decir, hacer consciente lo inconsciente o convertir al ello en yo. No es eso, no es esa la apuesta del psicoanálisis europeo. Al contrario, la apuesta del psicoanálisis europeo es tener en cuenta, no perder de vista la perspectiva de que siempre algo va a escapar a nuestro control. Es decir, no se trata, el objetivo no es controlarlo todo, esta manía de control, sino tener siempre presente, porque tenemos la tendencia a no querer ver eso que se escapa a nuestro control, ¿no? por una simple cuestión de mecanismo de defensa. Lo que escapa a nuestro control nos angustia y muchas veces lo eliminamos del campo visual. Lo que propone el psicoanálisis europeo no es, por tanto, eliminar eso que no controlamos o convertir en controlable lo incontrolable, sino tener en cuenta que siempre algo escapará a nuestro control, que siempre habrá otra escena, que no todo puede estar dicho, que no todo puede estar hecho, que no puede haber una revolución política que alcance el orden político final, definitivo y absolutamente universal. Y a partir de ahí, a partir de esa asunción de que siempre algo escapará a nuestro control, aprender, sí, a manejarnos con nuestros puntos ciegos, con nuestras faltas, con nuestras incapacidades, con todo eso que escapa a nuestro control, ¿no? Aprender a manejarnos, aprender a saber hacer con lo que se nos escapa, ¿no? Entonces, eso es una puntualización importante. No se trata no hay una apuesta por el control, sino una apuesta por aprender a vivir en lo incontrolable y en lo que se nos escapa, ¿no? Entonces, esta hipótesis del inconsciente lo que hace es producir un cambio profundo en la concepción del sujeto, y esto nos interesa especialmente desde el punto de vista político. ¿Cuál es el sujeto del psicoanálisis que ha sido tan importante, que es tan importante para ciertos sectores de la teoría política, incluso de la militancia, ¿no? Para empezar, el sujeto del psicoanálisis no es un sujeto transparente a sí mismo, no es un sujeto que mire hacia adentro y vea con claridad, pueda leer con claridad sus deseos, sus pensamientos, sus representaciones. Es un sujeto opaco, es decir, parte de ese principio. No podemos simplemente mirar dentro y decir voto esto por esto y por esto. El sujeto no es transparente, en primer lugar. En segundo lugar, un sujeto constituido por el inconsciente es un sujeto muy peculiar. Si pensamos en el sujeto, en los modelos del sujeto de la modernidad filosófica, incluso de la Grecia, estoy pensando siempre en el pensamiento occidental, ¿no? Que tiene una idea de subjetividad muy anclada en la noción de conciencia o en la noción de razón o de racionalidad. Ese es el centro, sería el núcleo, el corazón de la subjetividad, ¿no? Nuestra conciencia, nuestra capacidad de reflexión, nuestra razón, nuestro logos, como dirían los griegos. Bueno, pues lo que hace el inconsciente es, si queréis, desplazar eso que ha sido el centro, ¿no? La razón, y que el pensamiento poscolonial, pero también el feminismo han denunciado muchas veces esta razón como la razón de Occidente o la razón masculina, la razón patriarcal, es decir, descentrar. Eso no es el núcleo, la naturaleza, la esencia humana, sino una construcción específica de un sector muy restringido de la humanidad, ¿no? Entonces, el psicoanálisis contribuye a ese desplazamiento del centro, del núcleo, del corazón de la subjetividad en la conciencia o en la razón. Entonces, el psicoanálisis no es que proponga simplemente sacar la conciencia del centro del sujeto y poner el inconsciente en el centro. No se trata de cambiar un centro por otro. Por eso decía Lacan que la revolución del psicoanálisis no es una revolución copernicana. Copérnico quita la Tierra del centro y pone el Sol en esferas, en órbitas redondas, ¿no? El sistema sigue siendo el mismo. Decía Lacan que la revolución de Freud es una revolución kepleriana. Lo que pasa con Kepler es que las órbitas empiezan a ser elípticas, y las elipses tienen como característica frente al círculo que no tienen un centro, que no hay un centro de la elipse. Hay dos focos en la elipse, pero no hay un centro. Entonces,
Para Lacan, la revolución del psicoanálisis, bueno, la subversión del psicoanálisis es una subversión no copernicana, sino kepleriana, precisamente porque no sustituye un centro por otro, sino que deja al sujeto sin centro. Decir que lo que constituye el sujeto es el inconsciente no es poner un centro sustancial, porque el inconsciente no es una sustancia, como decíamos, no es una parte de nuestro cerebro, de nuestra alma. El inconsciente, como veremos, está ahí fuera, como decía en Expediente X de la Verdad, es algo que está ahí fuera, que no está adentro, ¿no? Entonces, por eso el sujeto que resulta de la hipótesis del inconsciente es un sujeto sin centro, ¿vale? Si decimos el centro, lo que me constituye es el inconsciente no es algo sustancial, vamos a ver, ¿no? Entonces es un sujeto excéntrico, sin centro, dice el psicoanálisis, un sujeto acéfalo, un sujeto sin cabeza, sin centro, ¿no? La conciencia, decíamos, eso que antes era el centro pasa a ser un epifenómeno, una especie de efecto de superficie del inconsciente. Entonces, en tercer lugar, sujeto no transparente, sujeto acéfalo excéntrico, paso ya esto de la alteridad, ¿no? La verdad que está ahí fuera. Lo que constituye al sujeto, lo que le da una identidad, lo que le da un lugar en el mundo, pero también al mismo tiempo lo que subvierte su identidad, lo que problematiza su ser, lo que provoca las llamadas crisis de identidad, es el inconsciente. Y el inconsciente no son las profundidades del alma, no es una dimensión oculta de la psique, sino que viene de afuera. Así, en ese sentido, lo que constituye al sujeto y al mismo tiempo lo que lo problematiza no es algo que esté en su interior, no es una esencia o naturaleza propia e individual o colectiva, no hablamos de una naturaleza humana, de una esencia humana, sino que lo que nos constituye tanto a título individual como colectivo siempre viene de afuera. El sujeto, por tanto, se constituye como tal, dando un rodeo por el afuera. El adentro no es sino un resultado de ese rodeo por el afuera. No hay primero un adentro que sale hacia afuera, sino un afuera que constituye un adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que es la relación con lo otro y con los otros lo que constituye al sujeto. Lo que constituye al sujeto, por tanto, es una alteridad radical, un otro. De nuevo, por decirlo con Lacan, el inconsciente es el discurso del otro. Pero ¿qué es este afuera? ¿Qué es este otro? ¿Qué distintas formas puede tomar este afuera o este otro que constituye al sujeto? Para empezar, el lenguaje. En Freud está implícito, en Lacan está muy explícito el asunto del lenguaje. El lenguaje nos constituye. El lenguaje no es simplemente, y esto la teoría lingüística desde principios del siglo XX lo ha puesto de relieve, ¿no? El lenguaje no es simplemente una herramienta transparente que utilizamos para comunicarnos y para representar el mundo, nuestros pensamientos. No es inocuo, no es inocente, no es un lenguaje adánico, ¿no? Sino que al hablar moldeamos, construimos aquello de lo que hablamos. No significa que al hablar de un árbol, como el poema aquel de Octavio Paz, no es que al hablar del árbol yo construya el árbol, pero sí que al hablar del árbol configuro, moldeo, estructuro de una determinada manera el objeto del que estoy hablando, ¿no? Aunque el árbol no cambie en sí por mi modo de hablar, sí que cambian las condiciones en las que vive o muere ese árbol por el lenguaje desde el que yo me aproximo a él, ¿no? Si el lenguaje es el de la explotación, si esto es leña, pues este árbol va a sufrir. Si este árbol es productor de oxígeno para la tierra, preservaremos al árbol, ¿no? Entonces, el lenguaje nos constituye y constituye los objetos de los que habla. No es un lenguaje privado, por tanto, sino una lengua que nos viene dada. Cuando nacemos no elegimos la lengua llamada materna, ¿no? Nos viene dada, nos da un nombre que no elegimos, un género que no elegimos, un lugar, una posición en el mundo. Nos permite decir una serie de cosas, pero también nos impide decir otras. Esto lo vemos cuando hablamos distintos idiomas, ¿no? El lenguaje moldea con su léxico nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras acciones. Entonces, para empezar, ese afuera, ese otro que nos constituye, ese otro inconsciente es el lenguaje. El lenguaje es el inconsciente, ¿no? Para Lacan especialmente, ¿no? Nuestro inconsciente no está aquí dentro, es el lenguaje. Lo que hace que tengamos un inconsciente es nuestra entrada en el orden del lenguaje. En el orden del lenguaje. ¿Cuál es este otro? Esta alteridad que constituye el sujeto, las relaciones con los otros, con las otras personas, con los otros sujetos, estos sujetos que me dan, por ejemplo, objetos de deseo. Cuando viene el niño al mundo, la niña al mundo, son las cuidadoras, los cuidadores los que van nombrando objetos de deseo en el mundo, ¿no? Pero también, cualquier tipo de relación con los otros, relación de sumisión, relación de poder, relación de complicidad, relación de amor, relación sexual, todas estas relaciones nos constituyen, relación laboral, todo, ¿no? Y relacionado con esto, muy conectado con esto de las relaciones con los otros,
está la idea de las estructuras en las que nos insertamos. Este otro, este afuera que nos constituye, este inconsciente, son también las estructuras. Lacan era un pensador estructuralista o postestructuralista y entendía, bueno, que el inconsciente es el lenguaje, el inconsciente son las estructuras. El lenguaje no es solo el lenguaje hablado, el catalán o el castellano, el inglés, el lenguaje es también la estructura en la que me inserto. Me inserto en la estructura familia, o en la estructura trabajo, en la estructura ocio, o en la estructura escuela. Cada vez que me inserto en esa estructura, en la posición que ocupo me da un lugar, me da una identidad. Yo estoy aquí hablando gracias a que David, Merlina y Jordi dejan la cámara encendida, por lo menos tengo el sentido de que estoy hablando a alguien, que no estoy hablando al vacío, pero bueno, repartimos roles por la estructura en la que estamos ahora mismo, ¿no? Eso nos constituye como sujetos y no solemos ser conscientes, ¿no? Cambia nuestra posición cuando vamos a otro tipo de relaciones o de estructuras, la estructura amistad, la estructura ocio, la estructura estudio, la estructura trabajo, vamos cambiando porque esas estructuras también nos constituyen. Pero es muy interesante porque esta idea de la alteridad radical del inconsciente, y conecta con otro de los ejes de este curso, abre la puerta a que esta alteridad, este otro, no sea simplemente el otro humano, el lenguaje o las otras personas, sino que sea también el otro no humano, todo lo que no es humano, ¿no? Que nos permita desplazar la perspectiva antropocéntrica que pone al ser humano en el centro del universo, ¿no? Igual que permite desplazar la perspectiva concienciocéntrica, podríamos decir, podemos también desplazar la perspectiva antropocéntrica, ¿no? Y pensar este otro que nos constituye de manera inconsciente también como lo otro no humano, como el aire que respiramos, como los alimentos que ingerimos, como los espacios que habitamos, los efectos del medio ambiente sobre nosotros, de nosotros sobre el medio ambiente, todo eso también, la perspectiva ecológica también se puede hacer explícita con esto impensado, incontrolable, inconsciente del psicoanálisis. Yo recomiendo a quienes no tengan formación psicoanalítica para entender esta relación con lo otro, con la alteridad fundamental y cómo nos constituye, siempre recomiendo leer el cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada. Una de las recomendaciones de Lacan, por cierto, escribe todo un texto un poco oscuro, pero Lacan está fascinadísimo con este cuento de Edgar Allan Poe, precisamente porque Poe no hace ningún tipo de descripción psicológica de los sujetos, no nos cuenta cómo es la reina, qué tipo de carácter tiene, o el rey, o Dupin, el detective, sino que nos los lanza, nos plantea Edgar Allan Poe una estructura de 3 posiciones. La carta robada es un cuento sobre una carta que es robada, por lo tanto hay una posición de alguien que roba la carta, de un ladrón, luego hay una posición de alguien que es robado y luego hay una posición de alguien nada de ese hurto, y después hay una persona que lo ve todo, Entonces, a Lacan le fascina cómo los personajes van rotando y según cambian de posición, según son robados o roban, según ven o no ven, cambia su carácter, ¿no? Cambia su modo de ser. Entonces, bueno, es este afuera el que nos constituye. En cuarto lugar, para seguir con lo novedoso de la concepción o los puntos fundamentales de la concepción de la subjetividad en el psicoanálisis, el psicoanálisis no es simplemente una disciplina conectado con esto, o derivado de lo que estamos viendo. Si el sujeto se constituye en una alteridad radical, el punto de partida del psicoanálisis no puede ser el individuo. El individuo para el psicoanálisis es una ficción, es una ilusión. Para el psicoanálisis, vamos, el psicoanálisis no inventa la pólvora, esto ya lo dijo Marx mucho antes, ¿no? La esencia del ser humano es una esencia, no está en el interior del ser humano, sino que es el conjunto de sus relaciones, ¿no? Decía Marx en la sexta tesis sobre Feuerbach. Pues el psicoanálisis dice lo mismo, el individuo no es sino un resultado del conjunto de las relaciones. El individuo no es el punto de partida, no hay primero individuos y luego relaciones sociales, sino que hay primero relaciones, hay primero orden de lo común, alteridad, y luego se constituye el individuo. Por tanto, el psicoanálisis no parte del alma del individuo y de las patologías del individuo. No hay algo así como un individuo al que se pueda tratar aislado como un átomo de su contexto, ¿no? Es, como dice la psicoanalista Monique David Menard, el psicoanálisis siempre interviene en una red de relaciones. No trata al individuo como un átomo, sino que se trata de intervenir en el conjunto de las relaciones, ¿no? Intervenir en cómo se relacionan los distintos elementos que constituyen al sujeto. Por tanto, en cuarto lugar, la concepción del psicoanálisis del sujeto es una concepción relacional. El sujeto es un sujeto relacional y no un individuo. Por eso, y aquí ya se ve claro, es una herramienta interesante para
para desactivar, neutralizar las premisas ontológicas, es decir, las premisas del ser del sujeto del neoliberalismo, de la racionalidad neoliberal, donde se parte de un individuo que se hace a sí mismo, que es autónomo, que es independiente, que no depende de nadie, el empresario de sí, que se construye sin necesitar, sin hacer uso de nada ni de nadie, ¿no? Bueno, pues el psicoanálisis lo que hace es desmontar ese mito, ¿no? O denunciarlo cuando menos como engañoso. Derivado de esto anterior, derivado de la condición relacional del sujeto, en quinto lugar, el sujeto del psicoanálisis es un sujeto dividido, ya que somos relacionales, ya que nosotros nos constituimos por este afuera, no tenemos una identidad compacta y estable y fija que se mantenga a lo largo de todas las estructuras en las que nos insertamos. No somos igual atendiendo una clase que en una relación familiar, que en una relación de amistad, que en el trabajo. Todos esos sujetos son sujetos divididos, ya no solo por la escisión fundamental entre consciente e inconsciente, o entre ser y no ser, si queréis, sino por estas escisiones particulares y múltiples en todos los lugares. Entonces el sujeto no es un sujeto unitario, completo, todo, una totalidad, sino un sujeto no unitario, incompleto, no todo, y por tanto dependiente, vulnerable, dependiente de los demás, extático, es decir, que existe fuera de sí, falta de ser. Y esto es importante, como veremos, para contrapesar los discursos identitarios fuertes. Uno de los riesgos, de los peligros del discurso político es cuando se apela a las identidades fuertes, ¿no? Porque toda identidad fuerte, toda identidad presuntamente universal, esconde siempre exclusiones. Cada vez que se hace una definición, por definición, lo que se define deja una fuera, ¿no? Entonces, la escisión, la división del sujeto psicoanalítico siempre posibilita o permite que continuemos dirigiendo la mirada a eso que queda fuera, a eso que queda excluido, a eso que no es tenido en cuenta, a eso obviado. Bueno. Y en último lugar, la concepción del sujeto, la perspectiva que abre el psicoanálisis es una perspectiva crítica, porque si bien el sujeto no es transparente a sí mismo, no es unitario, es relacional, es dependiente, lo cierto es que la mayor parte del tiempo, aunque ahora quizás la pandemia, los tiempos en los que estamos viviendo, la coyuntura específica lo está poniendo de manifiesto más que nunca, lo cierto es que la mayor parte del tiempo el sujeto se piensa y se concibe como unitario, como dotado de una identidad estable más o menos fija, como transparente a sí, como independiente y como autónomo. Lo que pasa es que toda la dimensión de relacionalidad, de dependencia, de opacidad, de no identidad o de fragmentación es una dimensión inconsciente y en cuanto tal obturada de nuestro campo visual. Tenemos que hacer un esfuerzo para ver esos lazos que nos unen, esos lazos por los cuales somos dependientes, por los cuales nuestra identidad es precaria o contingente. Entonces, por eso el psicoanálisis aparece como una disciplina crítica, que lo que busca es revelar el carácter ficticio de todas estas creencias y como decía antes, ayudarnos a vivir con y explorar el potencial de la contingencia de una subjetividad dividida, dependiente, no toda, que no lo puede controlar todo, ¿no? Entonces no es solo aprender a vivir con la falta, aprender a vivir con los fracasos, aprender a vivir con lo que escapa fuera de nuestro control, sino además explorar el potencial de todo eso, ¿no? ¿Qué potencial, precisamente para lo que decíamos al principio, ¿no? El asunto de la emancipación, qué potencial emancipador puede tener esta idea de una identidad coyuntural, frágil, contingente. Bueno, esto por lo que respecta al psicoanálisis. Vamos ya a entrar en política y vamos a decir un par de cosas también sobre el asunto de la política, porque para pensar la relación entre psicoanálisis y política es preciso operar no solo un descentramiento en el sujeto, el descentramiento del sujeto que hemos visto, sino también un par de descentramientos de nuestra concepción de la política, de lo que es la política y del espacio de la política. Entonces voy a partir para que esté todas las cartas sobre la mesa y luego esto lo podemos discutir, no es ni mucho menos una definición que pretenda ser universal, sino para entendernos de entrada, que entiendo yo por política, ¿no? Hay un sentido lato de la política que sería toda relación con los otros y con lo otro, toda relación con un otro, con una alteridad, ya sea humana o no humana, es decir, la política no es solo el gobierno de los hombres. Y en segundo lugar, en sentido estricto, la política sería la organización de la multiplicidad de relaciones sociales en una unidad más o menos estable.
en un Estado, en unas instituciones, es decir, esto desde luego las perspectivas anarquistas no estarían de acuerdo con esta definición de política, pero para que nos entendamos o para que tengamos un trasfondo de lo que yo estoy planteando, sería eso, la política como la organización de la multiplicidad de relaciones sociales en una unidad más o menos estable. Es decir, es la formación de un cuerpo político o colectivo, de un nosotros, de una soberanía común. Entonces, ¿cómo ha entendido la teoría política clásica esta formación de la soberanía del cuerpo común? ¿Cómo ha entendido el orden de lo político? Lo ha entendido generalmente la teoría política clásica a partir de una división entre dos espacios o dos regímenes, el espacio público y el espacio privado, el régimen de lo político y el régimen de lo personal o de lo íntimo. Y el problema, como veremos, y que es el núcleo de esta sesión y de la que viene también, el problema no es, solo no es tanto la división entre lo público y lo privado, ¿no? Nosotros incluso en esta época de la protección de datos muchas veces lo que queremos es preservar lo privado, ¿no? Que no todo se haga público, que no todo se haga dominio, ¿no? Que no se vendan mis datos, ¿no? Entonces el problema no está tanto en esta división entre lo público y lo privado, cuanto en todas las divisiones que vienen anejas a esta división y que se subordinan a ella. La división entre público y privado ha sido la que ha estructurado culturalmente las divisiones entre la razón y las emociones. La razón es una cosa de la política, las emociones son un asunto privado. O entre la mente y el cuerpo. A la política se va con la mente, a lo privado se va con el cuerpo, ¿no? Al goce del cuerpo. A la política se va en masculino, la política se hace en masculino y lo femenino tiene que ver con el orden personal, con el orden privado, ¿no? O, en términos también patriarcales, el trabajo productivo es el trabajo del espacio público y el trabajo reproductivo de reproducción de las condiciones de la vida, se hace en el espacio privado, no solo de reproducir en el sentido biológico de reproducirse, sino también de reproducir la vida, de hacer que las vidas que ya existen sean capaces de volver a levantarse al día siguiente para ir a trabajar. La distinción también entre cultura y naturaleza, el espacio público es el espacio de la cultura, el espacio privado es el espacio de la naturaleza, y también la distinción entre libertad y necesidad. Por tanto, la cultura es el espacio de la libertad, la naturaleza es el espacio de la necesidad, donde estamos vinculados al cuerpo, ¿no? Y todas estas divisiones con el sesgo patriarcal, ¿no? El primero de los términos siempre es el término masculino, el segundo de los términos es el término femenino. Entonces, una de las filósofas teóricas políticas que más insistió en esta división entre privado y público fue Hannah Arendt. Y Hannah Arendt decía que el espacio político, la política surge como la constitución de un espacio público. Y el espacio público no es un lugar concreto, no es un espacio determinado que preexista a la acción de los hombres, sino que es lo que se genera en en los intersticios, en las relaciones entre los hombres. Ella habla de hombres, por cierto. Hombres que razonan, que discuten, que exponen distintos puntos de vista y que actúan en concierto. Hablar, razonar, actuar en concierto es lo que produce el espacio público. Esto es una teoría que tiene mucho potencial. Ojo, no es que el feminismo, hay libros muy interesantes sobre Hannah Arendt y el feminismo que no simplemente rechazan a Hannah Arendt por perpetuar la distinción entre lo público y lo privado, sino que encuentran potencial en su concepción del espacio público, ¿no? Bueno, entonces Hannah Arendt dice el espacio político, el espacio público es el espacio de aparición, el espacio donde aparecen los hombres los unos a los otros, y el espacio privado es el espacio donde no aparecemos, no queremos aparecer, y es el terreno de las emociones, de los sentimientos, del amor. La política se viene a hacer desapasionada, sin pasiones, decía Hannah Arendt, si no salen engendros, salen monstruos. Ella era muy crítica de un fenómeno que consideraba típico de su época y que ella llamaba lo social. Para Hannah Arendt lo social es la invasión del orden público por parte del orden privado, cuando las emociones, cuando los sentimientos, cuando el cuerpo, las necesidades del cuerpo invaden el ámbito de lo político. Por tanto, no se puede hacer política del hambre, ¿no? Hannah Arendt criticaba en su libro sobre la revolución, alababa la revolución norteamericana porque era una revolución que se había hecho con la razón, frente a la revolución francesa que la habían hecho los sans-culottes, muertos de hambre, y así no se hace una revolución. Al hacer política no se puede venir con hambre, hay que venir comido, hay que venir bien dormido y hay que venir bien llorado. Hacer política se hace política con la razón, las pasiones se dejan fuera o si no, no salen engendros, ¿no? Esta era la perspectiva de Hannah Arendt. Y en el ámbito privado lo que queda es el cuerpo, lo que queda es la necesidad, lo que queda es la parte femenina, ¿no? Aunque ella no hablaba en esos términos, las emociones, los sentimientos y los afectos.
Entonces, bueno, para poder pensar la conexión o la política desde un punto de vista psicoanalítico, la relación psicoanálisis y política, hay de alguna manera que descentrar esa concepción de la política como basada exclusivamente en el espacio público. Por supuesto que hay un espacio público, no podemos simplemente desdeñar esta división porque es una división con la que operamos, ¿no? y que nos marca, que condicionan la manera que tenemos de hablar, la manera que tenemos de presentarnos, de conducirnos, de pensar, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata simplemente de rechazar la oposición privado-público, sino de denunciar, bueno, como ha hecho el pensamiento feminista, ¿no? Como ha hecho Judith Butler también, en el libro sobre las asambleas habla largo y tendido sobre Hannah Arendt, y lo que plantea es, bueno, para empezar tenemos que darnos cuenta de que no habría espacio público como tal si no hubiera espacio privado. No hay trabajo productivo si no hay un trabajo reproductivo. No hay hombres que van a hablar, a razonar, a discutir si no han comido, si no han dormido, si no se han protegido de las inclemencias del frío. Entonces, la política no va solo de encontrar la mejor constitución, sino de, encontrar la mejor constitución que garantice esas condiciones de reproducción de la vida, ¿no? Es decir, lo personal es político significa de entrada, desde esta perspectiva, asegurar que todo el mundo tenga algo que comer, que todo el mundo tenga un lugar del que protegerse del frío, que todo el mundo tenga unas condiciones mínimas que hagan su vida vivible. Eso de entrada sería decir, lo personal es político, ¿no? Entonces el psicoanálisis y el feminismo han contribuido particularmente a hacer explícito todo el ámbito desdeñado por esta perspectiva, por esta división rígida entre lo privado y lo público. El psicoanálisis lo que plantea es que hay toda una esfera, todo un ámbito que queda fuera de foco si pensamos que la política tiene lugar exclusivamente en el espacio público. Y tenemos que desplazar el foco a todo eso que no aparece y que no obstante sostiene y determina lo que ocurre en la escena principal de la política. Por tanto, por volver a la idea de la otra escena, el inconsciente como la otra escena, la política también tendría otra escena. El feminismo señala esa otra escena. El feminismo, los distintos movimientos feministas han apuntado muchas veces a esa otra escena de la política, eso que Hannah Arendt llamaba lo privado, las condiciones reproductivas de la vida, hacerlo explícito, hacer explícito que no hay política sin ese espacio presuntamente privado, sin esa otra escena de la política. Es decir, no es algo ajeno a la política, sino que es la otra escena de la política, es también político. Y el psicoanálisis lo mismo, ¿no? La otra escena de la política sería toda la dimensión de los afectos, de los deseos, de las inversiones libidinales, de las apuestas libidinales de los sujetos que sostienen los gobiernos, lo que decíamos al principio. Muchas veces, por decir lo que no entiende la poesía, sin jerga psicoanalítica. Muchas veces la servidumbre es servidumbre voluntaria. No servimos porque estemos sometidos, no servimos porque estemos engañados, sino que servimos porque queremos servir, porque obviamente algo recibimos a cambio en esta servidumbre, ¿no? Algo nos ofrece este tipo de servidumbre. Y el psicoanálisis lo que hace es tratar de hacer explícito eso que nos devuelve, ¿no? Que nos devuelve la servidumbre, por qué repetimos ciertos patrones, por qué estamos estancados en un determinado sistema, todo eso. La otra escena de la política nos permite cuando menos plantearlo. Ya decía, no controlarlo todo, ni mucho menos, ese no es el objetivo, no se trata de controlar, sino de cuando menos plantear que hay otra escena. Entonces, psicoanálisis y feminismo ponen de manifiesto que hay otra escena de la política, que hay otra esfera de la política. No solo el feminismo, la parte de la escena, de la esfera del espacio privado, sino también, en términos, hasta hace no mucho, en inglés es muy curioso que todavía siguen hablando de domestic violence, de violencia doméstica. Aquí ya suena fatal hablar de violencia doméstica, justamente porque la violencia de género, el concepto que utilizamos ya masivamente, pone de manifiesto que no es un asunto privado, que no es algo doméstico de puertas para dentro del hogar, sino que es un problema estructural que tiene que ver con un sistema patriarcal que sistemáticamente oprime y excluye a lo femenino de ciertos ámbitos. Entonces, bueno, denunciar todo eso, las leyes no escritas, las normas culturales, las violencias llamadas domésticas, pero también hacer un trabajo, tanto feminismo como psicoanálisis, sobre la identidad propia. Es decir, la política no es simplemente lo que yo hago cuando voy a votar o lo que yo hago cuando voy a una asamblea, sino que son también las asunciones que yo tengo sobre mi propia identidad.
y el feminismo ahora tiene discusiones interesantísimas sobre este asunto. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa el fem del feminismo? ¿Qué tipo de prejuicios o asunciones tenemos en nuestras propias militancias? ¿Qué tipo de sesgos patriarcales hay incluso en la propia noción de mujer que defiende el feminismo, ¿no? Entonces, hacer un trabajo sobre la propia identidad, sobre los propios afectos, sobre los propios deseos inconscientes. Eso tiene que ver también con hacer explícita esta otra escena, ¿no? Bueno, algo se podría decir a este respecto. Psicoanálisis y feminismo intervienen en esta división entre el espacio público y el espacio privado, que ahora mismo, en el presente, pues en teoría política está bastante cuestionada. Esa división entre razón y emociones y esa exclusión de las emociones fuera del campo de la política, pues en teoría política, pero también en la práctica política, ha quedado bastante en desuso. Ahora, en todo caso, lo que vivimos es en el imperio de las emociones, ¿no? Por decirlo con William Davis, un libro muy interesante es el de Estados nerviosos. Lo que sostiene William Davis es que ahora mismo nuestras sociedades no se conducen, empieza con un ejemplo de una falsa alarma de atentado terrorista en la estación de Oxford Street en Londres, y cómo todo el mundo huye despavorido, y cómo las decisiones que tomamos políticamente también son decisiones que tomamos en un estado nervioso, ¿no? No tenemos tiempo, vivimos en condiciones muy precarizadas, y en lugar de utilizar la razón, reflexionar, lo que hacemos es reaccionar casi afectivamente a las circunstancias y a las situaciones. Bueno, vivimos el momento de imperio de las emociones. La publicidad apela a nuestras emociones, nos comunicamos con emoticonos, es decir, digamos que las emociones han invadido el espacio. Hola, Jorge. Han invadido el espacio de lo público. Entonces, no se trata ya de decir que pues las emociones están cristalinamente escondidas en el espacio de lo privado y la política es un asunto de deliberación o discusión racional, no. Más bien, ahora mismo las emociones lo han invadido todo, ¿no? Y esto ha forzado en las humanidades, en las ciencias sociales, algo que se llama el giro político, perdón, el giro afectivo de la política, ¿no? El giro afectivo que lo que hace es, en teoría, desplazar toda la atención desde la razón, desde la reflexión, desde la deliberación, que se consideraban las herramientas tradicionales de la política, a la exploración de los afectos, de lo emocional, de todo ese tejido no teorizado, o por lo menos no teorizado de manera privilegiada en la historia del pensamiento. Pues el psicoanálisis, podríamos decir, se inserta en este giro afectivo, nos da herramientas para estudiar esos afectos que condicionan nuestra vida, que condicionan nuestra vida política, pero también no es simplemente evidenciar que nos movemos por los afectos, sino de tratar de pensar los engranajes que hacen que ciertos afectos sean tan efectivos y otros no lo sean, porque el miedo es tan efectivo, porque el miedo es una herramienta política, ¿no? Entonces, un primer descentramiento en la escena política requeriría dejar de centrarnos en la escena principal, en este espacio público, dirigir la mirada a la otra escena, y un segundo descentramiento tendría que ver con cómo entendemos la formación del cuerpo político, muy relacionado con esto, ¿no? Cómo se forman nosotros, cómo se forma la colectividad, cómo se forma un colectivo. Entonces, la teoría clásica occidental, la teoría política occidental clásica, desde por lo menos la modernidad de manera explícita, apelaba a la razón, ¿no? Ahí la teoría del contrato social dice que estamos en un estado de naturaleza de guerra de todos contra todos, nos robamos, nos matamos, nos violamos, hasta que, bueno, decidimos deponer nuestro poder por un consenso racional para protegernos los unos de los otros y gobernarnos depositando nuestro poder en el Leviatán. Esta es la famosa teoría del contrato social. Teoría que se extiende hasta nuestros días, ¿no? La teoría de la justicia de Rawls defiende que, bueno, en condiciones ideales todos los actores serían actores racionales y elegirían los mismos principios de justicia, ¿no? Entonces, la formación del colectivo sería una formación basada en la razón, en una deliberación, en un consenso, en un ejercicio racional de decisión acerca de qué es lo mejor para todos nosotros. Pero esto, como decía, a partir del giro afectivo, explícitamente, es muy cuestionado, ¿no? Y se plantea que el colectivo no se forma tanto por una decisión racional cuanto por un vínculo afectivo. Hay un vínculo emocional que forma el nosotros, ¿no? Algo que tiene que ver con una cuestión de afectos, ¿no? Aquí en este sentido, en filosofía política, por ejemplo, Frédéric Lordon ha hablado de la política como una máquina afectante. La política es una máquina de producción de afectos, y no es que no haya razón, sino que la razón es un afecto más, es un afecto más. Entonces, la política como máquina de hacer afectos. ¿Y qué distinguiría las políticas una de otras, o los regímenes políticos unos de otros, desde la perspectiva de la política de los afectos? Bueno,
Pues el afecto sobre el que se basa el régimen. En Hobbes, el orden racional en realidad está basado en el miedo a que me hagan daño, ¿no? En la necesidad de protección, en la idea esta de seguridad, ¿no? Hemos oído hablar muchas veces en política de la inseguridad ciudadana, ¿no? Bueno, pues esta sería un orden político basado en el miedo. La versión de Freud, ¿cuál es? Por lo menos la versión de Tótem y Tabú, la versión de psicología de las masas y análisis del yo. Freud dice que digamos que hace su propia versión psicoanalítica de la teoría del contrato social. No es que los seres humanos se sentaran un día a debatir, a dirimir, a ver cuál es la mejor solución, que por cierto, como decía Carol Pateman, el contrato social presupone un contrato sexual previo por el cual se excluye a las mujeres del espacio público. Pero bueno, de eso habláis en la segunda hora. Freud lo que plantea es, no fue una cuestión racional, se imagina a partir de, había leído a Darwin y las teorías de Darwin sobre los simios, sobre los monos, y estaba fascinado con las hordas, se imagina una especie de horda primitiva, construye un mito Freud. Bueno, en realidad todas las teorías del contrato social se basan en un mito, pues Freud presenta su mito. Y su mito es el mito de una horda primitiva de seres humanos gobernada por el patriarca, por el padre, donde todos los hermanos están sometidos a la ley del padre y a los que se les prohíbe gozar de las mujeres. Las mujeres, como siempre en estas historias, en estos mitos, son objetos de intercambio, ¿no? Entonces, estos hermanos, hartos de la tiranía del padre, hartos de no poder gozar de las mujeres, deciden matar al padre. Y entonces, ¿cuál sería el afecto? Esto no podríamos decir, bueno, todavía no se ha formado el colectivo, ¿no? No hay colectivo, el colectivo se forma después. ¿Y cómo se forma? Pues sí, tiene un elemento racional. Freud era un psicoanalista muy racionalista. Digamos que estos seres humanos, estos hermanos se juntan y dicen, bueno, si uno de nosotros intenta ocupar la posición del padre, el resto de los hermanos van a estar infelices y además le van a amenazar con la muerte de nuevo. Entonces deberíamos prohibir que hubiera un nuevo padre, dejar el trono del padre vacío. Pero al mismo tiempo tenemos que gobernarnos de alguna manera, así que buscaremos una especie de figura paternal en este colectivo que nos gobierne sin, no obstante, convertirse en el padre de la horda primitiva. Esa sería, digamos, la escena principal. En la otra escena lo que dice Freud que pasa es el sentimiento de culpabilidad, o sea, sobre qué afecto se habría fundado esa sociedad, sobre una especie de sentimiento de culpabilidad. Estos hermanos han matado al padre, pero hacia el padre sentían una ambivalencia profunda. Por una parte le temían y le odiaban porque este padre era todopoderoso y además acaparaba a todas las mujeres, pero por otra parte sentían admiración y amor porque este padre les protegía, porque este padre era todopoderoso, ¿no? Entonces esa ambivalencia hace que a la hora de estar muerto el padre retorne, digamos, en forma de sentimiento de culpabilidad. Se exacerban los sentimientos positivos y se minimizan los sentimientos negativos, ¿no? Y es ese sentimiento de culpabilidad para Freud lo que haría que pongamos esa figura paternal que de nuevo me vuelva a decir lo que tengo que hacer, cómo me tengo que comportar, que me someta y que no me cause problemas. Entonces, para Freud en realidad, Freud no está sacralizando en ningún momento las figuras paternales o paternalistas como figuras de poder político. Para Freud la política no equivale a eso de poner una figura paternal. Él está denunciando el mecanismo por el cual la política acaba instaurando figuras paternales. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, hay un psicoanalista, un filósofo y psicoanalista brasileño, Vladimir Safatli, que plantea que la política es siempre política de afectos y que a partir de Freud dice que el afecto fundamental sobre el que debe construirse una colectividad no es el miedo como en Hobbes, no es la angustia como en Freud, no es ni siquiera el deseo insatisfacible como en el capitalismo, ¿no? El orden capitalista es un orden político-económico que se basa en un deseo irrefrenable de más, de poseer más, de acaparar más y de obsolescencia de los objetos, sino objetos que nunca me terminan de satisfacer, pero que sin embargo me prometen siempre la satisfacción total, ¿no? Por eso quiero tenerlos. Bueno, pues lo que dice Safatli es que la manera de precisamente desactivar esas promesas falsas de totalidad o de totalización que da el discurso capitalista y para desactivar el problema del miedo, el problema de la culpabilidad, el recurso a figuras paternalistas, el afecto sobre el que tendría que estar basada la política es la angustia, no la culpabilidad, no el miedo, sino la angustia. Y pensamos, pues ¿cómo vamos a hacer un orden político basado en la angustia, ¿no? Vaya un plato que nos deja este señor. Él habla de la angustia como el resultado, dice, vayamos a nuestro estado de bebés. Cuando somos bebés,
La angustia es el resultado de la desproporción monumental entre el poder y la fuerza que atribuimos a los adultos y nuestra propia impotencia. Bueno, pues eso es un poco lo que vamos, digamos, reprimiendo cuando nos convertimos en adultos, pero sigue habiendo una desproporción entre nuestra propia impotencia y la potencia de una fuera, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues esa angustia de alguna manera hay que traducirla a las instituciones, hay que llevar esa angustia a las instituciones. Para Zafatli no existe la política sin instituciones, no existe la política sin estados, hay política desde que hay un estado, desde que hay instituciones. Entonces, la manera de construir un orden no patológico, podríamos decir, sería preservar esta angustia de manera explícita. No creernos, la angustia es lo que permite que no nos creamos autónomos, autosuficientes, independientes, individuos aislados de todos los demás. ¿Para qué voy a pagar yo impuestos para pagarle la seguridad social a estas otras personas si ellas no trabajan y yo trabajo y yo me hago mi propio seguro de salud, ¿no? Este tipo de discursos, la angustia lo que hace es recordarnos que nosotros también somos ese bebé indefenso, ¿no? Que no hay un fundamento sólido y que siempre hay un lugar de contestación. Esto es muy importante, ¿no? Porque en realidad las figuras paternalistas lo que buscan es evitar la angustia. Caemos en figuras paternalistas justamente para escapar de la angustia de nuestra propia impotencia. Buscamos figuras paternalistas que administren la cosa pública, que precisamente porque no queremos experimentar esta angustia. Es que no. A ver, ¿me oís ahora? Me salía que me habéis silenciado. Perdona, Emma, quería silenciar a uno que acababa de entrar y te he puesto a ti sin querer. Nada. Nada. Bueno, pero silenciadme si hace falta. Yo no, aquí no soy la voz de la autoridad, no. Bueno, entonces la propuesta de Zafatli es muy interesante porque poner la angustia en el corazón de la política significa no olvidar que somos sujetos divididos, que somos sujetos dependientes, que somos sujetos relacionales y tratar de construir un orden político que siempre va a ser precario y que siempre va a ser contingente. Porque si nos olvidamos de esa angustia nos creemos que tenemos una identidad fuerte, podemos empezar a hablar de nuestra raza, de nuestra sangre, de nuestra lengua, de nuestra nación y ahí se construye un tipo de orden político que siempre va a entrañar exclusiones, es decir, desde el momento en que esa identidad, o sea, no hay política sin identidades, como vamos a ver, pero la identidad tiene que ser contingente, tiene que ser contestable, tiene que ser susceptible de revisión, susceptible de crítica, porque si no, entraña siempre exclusiones. Luego hay estábamos en los distintos modos de explicar la formación del cuerpo colectivo, ¿no? Del cuerpo común, la parte racional, la política de la razón, la política de los afectos y hay ahora una tendencia muy interesante en psicoanálisis que es la política de los objetos. Hablaba antes de Monique David Menard, es esta filósofa y psicoanalista francesa que plantea la política de los objetos. Y la política de los objetos, ella plantea que la política no es simplemente, no es el resultado de la acción de los sujetos y de la relación de los sujetos entre sí. La política no se puede reducir a acción y relación de sujetos, sino que es también un asunto de objetos en el sentido más amplio, eso que está fuera, jectum, eso que está arrojado fuera, ¿no? No es, por tanto, un asunto de objetificación, de cosificación, no hay que pensar el objeto en sentido de cosificación, de objetificación, sino en el sentido de aquello que está fuera del sujeto, ¿no? Y la política, ella dice, tiene muchas veces que ver, tiene sobre todo que ver con objetos y no solo con sujetos. No basta, ella tiene un análisis muy interesante en la vida social de las cosas, en su último libro en francés, donde habla de que, bueno, habla de una manifestación de personas trans en Turquía y trata de extraer cuáles son los elementos que convierten esa manifestación en un acontecimiento político. Y contrapone su versión a la de Judith Butler y a la de Zafatli. Para Judith Butler, pues es la relación entre los cuerpos, la capacidad de acción de los cuerpos. Para Zafatli es una cuestión de afectos. Y para Monique David Menard, ni son solo los cuerpos, ni son solo los afectos, hay que tener también en cuenta los objetos. Y tener en cuenta los objetos, de nuevo, supone tener en cuenta cuestiones que escapan a nuestro control, que no son claramente identificables, que no son claramente pensables, que son opacas, que no se terminan de comprender y que no obstante nos mueven. Ella pone, por ejemplo, el ejemplo de los objetos sexuales. El objeto sexual, el objeto de deseo sexual no es un objeto que podamos comprender claramente, que podamos explicar. Hay una opacidad estructural en ese objeto. Y entonces ella utiliza el paralelismo entre sexualidad y política para explicar la intervención de objetos como la intervención de algo opaco, de algo en última instancia incontrolable, volvemos a la noción de inconsciente, como lo que puede determinar que una acción se convierta, devenga en política
o no. Y ella lo que propone es un trabajo sobre los objetos. En psicoanálisis dice de lo que se trabaja es sobre los objetos. Viene un paciente o viene un analizante según lenguajes, viene un paciente con un problema, repite un objeto, está encallado, repetimos, dice el psicoanálisis, lo que no podemos representar, repetimos aquello que no podemos pensar. Repite un sueño traumático o repite una experiencia vital una y otra vez, cayendo en el mismo patrón. Y lo que busca el psicoanálisis es trabajar con los objetos. ¿Por qué se repiten ciertos objetos? ¿Por qué nos encallamos en ciertos objetos? ¿Por qué nos perturban ciertos objetos? ¿Por qué nos causan malestar? ¿O por qué nos producen placer? Entonces no se trata de llegar al fondo de la cuestión, de decir, bueno, me causa placer por esto y por esto otro, sino de trabajar sobre los objetos, sobre cómo se relacionan los objetos entre sí, proporcionar un espacio alternativo, el espacio de análisis, para jugar con esos objetos, con cómo se relacionan los objetos entre sí, entre los cuales el sujeto no es más que uno más. Entonces, la política de los objetos apunta precisamente a pensar lo no humano, lo no subjetivo, no solo los cuerpos, no solo las relaciones, no solo la dimensión subjetiva, sino cómo intervienen los objetos y cómo podemos entrar para cambiar la configuración de esos objetos, cómo podemos entrar para dejar de repetir un régimen de explotación o un régimen de exclusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya casi se me acaba el tiempo, así que voy a decir muy brevemente sobre la relación entre psicoanálisis y política. Hay que tener cuidado de no convertir a uno de los términos en el elemento explicativo del otro. Hay que tener los dos como inseparables e inmanentes el uno al otro. No es que el psicoanálisis como teoría de la psique nos dé la explicación última de los fenómenos sociopolíticos, ni tampoco que los fenómenos sociopolíticos nos expliquen absolutamente todo lo que pasa en el nivel del sujeto. No podemos tenemos que evitar los reduccionismos y tenemos que mantener abiertas las dos perspectivas, es decir, cómo las ideas de nuestra sociedad, lo que Althusser llamaba la ideología. Althusser estudió mucho Freud y Lacan justamente para explicar cómo la ideología, las ideas de una determinada sociedad, las relaciones de poder se convierten inconscientemente en nuestras ideas, cómo sucede eso, pero también hay que tener en cuenta cómo los conflictos afectivos y pulsionales de los sujetos se proyectan y materializan en la dimensión social, lo que hablábamos antes de los sentimientos de culpabilidad, del miedo, de la angustia, cómo eso se traduce en acciones o decisiones políticas, ¿no? Entonces no se trata tanto de psicologizar o patologizar el orden de lo político, sino de tener psicoanálisis y política como dos elementos que se puedan complementar el uno al otro. Entonces, por terminar, muy brevemente, diciendo algo sobre el planteamiento de este curso a propósito de la relación entre psicoanálisis y política, las tres dimensiones o las tres paradojas, aparentes paradojas de la relación entre psicoanálisis y política, que yo creo que ya tenemos elementos suficientes para despejar. Había como tres paradojas fundamentales cuando se piensa la relación entre el psicoanálisis y la política. La primera es la oposición entre lo privado y lo público, entre lo individual y lo colectivo, entre lo singular y lo universal. Tendríamos la sensación de que el psicoanálisis es algo que ocurre en el espacio privado de una consulta, en un espacio íntimo, mientras que la política ocurre en el espacio público. Tendríamos la sensación, como decía Otto Pfennichel, el psicoanalista austriaco, era un psicoanalista socialista. Y él estaba muy frustrado con que, decía, con el psicoanálisis solo puedo ayudar a 5 o 10 personas máximo cada año. Esto es muy frustrante, ¿no? Entonces, hay algo que acontece, el acto psicoanalítico, la terapia psicoanalítica es algo privado entre dos individuos, entre dos parteners casi tan íntimos como los del encuentro sexual, mientras que la política es algo que acontece en el dominio de lo colectivo, ¿no? Esa sería la primera paradoja. La segunda paradoja es la del asunto de las identificaciones. Como veíamos, el psicoanálisis como disciplina crítica lo que hace es someter a crítica las ilusiones de identidad fuerte, de autocontrol, de transparencia y las identidades y las identificaciones que constituyen al sujeto. Es decir, el psicoanálisis es un proceso de desidentificación. Entonces, de entrada parecería que con respecto a la política solo nos ofrece una vía de construcción de las identidades colectivas. Esa sería la segunda paradoja. La tercera paradoja sería la del asunto de la falta de lo que hay y de lo que no hay. El artículo que os mandé, el texto mío,
Jesús Mandé abunda en esto, así que no me voy a entretener. Pero la cuestión es esa, parece que la política es la administración de lo que hay, de lo que es, y que busca triunfar, y que el psicoanálisis se ocupa de lo que no es, de lo que no hay, de lo que falta. El sujeto es un sujeto al que le faltan cosas, un sujeto carente, un sujeto de falta en ser. Entonces, ¿cómo podemos entender la política desde el punto de vista de lo que no hay, de lo que falta, de lo que fracasa, cuando la política quiere ser todo lo contrario, ¿no? Quiere administrar lo que hay y quiere ocuparse de lo que triunfa? Y sin embargo, estas paradojas se disuelven, como ya hemos visto, bastante rápido. Lacan decía, el inconsciente es la política, y con eso quería decir que no hay inconsciente sin política, sin las relaciones con los otros y con lo otro, pero también la inversa, que la política es inconsciente, que hay todo un dominio de la política que acontece en el terreno de lo inconsciente, de los afectos, de lo que no hay, de lo que no es, de estos objetos de los que hablábamos antes, opacos. Entonces las paradojas se disuelven rápidamente por lo que veíamos. La primera, porque la división entre el espacio público y el espacio privado es en realidad una división precaria, es una división incluso artificial, porque las cuestiones privadas son en realidad políticas, no hay un ámbito de fuera de la política, todo lo que acontece incluso en el espacio de lo más íntimo es del orden político, es decir, está de alguna manera condicionado por normas culturales, por prácticas sociales, por el lenguaje incluso. No significa que seamos pura construcción sin capacidad de acción, ni mucho menos, pero sí que significa que no hay una fuera de la política, ¿no? Que no hay un individuo aislado, que no hay un átomo que escape a lo social, ¿no? Por eso Lacan decía que el inconsciente no es individual, sino transindividual, porque como es el discurso del otro, está siempre en la extimidad, se inventa ese palabra de la extimidad, de lo que está afuera, una intimidad exterior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me voy a parar aquí. Podría decir algunas cosas más sobre estas cuestiones, pero creo que es mejor abrir un poco a los comentarios y las cuestiones, si os parece. Gracias por vuestra paciencia.